Muy buenos días, amados hermanos. En este tiempo vamos a dar lectura al pasaje bíblico. Estamos en el libro de Josué. A ver si tienen sus Biblias. Sacamos nuestras Biblias, nuestra espada. Buscamos el libro de Josué, capítulo 13, del versículo 1 al 8. A ver si lo encontraron, me dicen un fuerte amén. Amén, muy bien, ya lo tienen. Entonces, empecemos a leer, amados hermanos. Nos dice la palabra del Señor. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jeruseos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Jaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecronio, también los Abeos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Mejará, que es de los sidonios hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte, pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Muy buenos días con todos. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas. Gracias al Señor. Dios nos permite el día de hoy estar también, el de poder dedicar este culto de adoración a Dios y ahora poder concentrarnos en su palabra. Pero antes de entrar a su palabra, a poder reflexionar, vamos a pedirle dirección a Dios. Y vamos a orar entonces. Señor, queremos acercarnos ante ti, pidiéndote sabiduría, pidiéndote que tú nos hables a cada uno de nosotros lo que tú tienes a través de tu palabra, ese alimento propicio para nuestra alma, y que lo podamos tener muy en cuenta en nuestro corazón y poderlo vivirlo, ponerlo en práctica. Disponemos entonces este tiempo hacia ti, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestra serie hacia la conquista con Dios, ¿no? Basado en el libro de Josué. El día de hoy vamos a estar viendo el tema Aún falta conquistar. Sigamos adelante, ¿no? En este capítulo 13 de Josué. La vida es un constante proceso de conquista. En nuestra vida estamos en conquista tras conquista. Desde nuestros primeros pasos hasta nuestros mayores logros, siempre hay nuevos desafíos que enfrentar, metas que alcanzar, ¿no? Desde cuando hemos nacido, el dar los primeros pasitos, desafío, ¿no? Luego correr, luego el terminar la primaria, la secundaria. Luego terminar la secundaria, muchos querer ingresar a la universidad, todo un reto. Y los que ingresan a la universidad no solo es ingresar, ¿no? Sino terminar también la universidad. Y así, estamos viendo que hay diferentes logros. Logros en el cual de repente también está el de casarse, el tener tu casa propia. Luego que tienes casa propia, ahora los arreglos, los acabados. Luego, meta
tras meta y siempre hay algo más que conquistar. Pero lo más importante es hacer una pregunta: ¿qué nos queda por conquistar? ¿Qué nos queda por conquistar? ¿Qué tarea nos toca hacer ahora? ¿Terminaste cierto logro, cierto objetivo? ¿Ahora qué toca? ¿Qué hacer? Hemos visto hasta el momento que Josué conquistó gran parte importante de la tierra prometida, ¿no? Vimos que ingresaron la parte central, Jericó, Jai, después la parte sur, luego la parte norte, y prácticamente todo fue conquistado. Y ahora tenía que entrar a otra etapa. Él estaba avanzado de edad, pero faltaba mucho por hacer para la conquista con Dios. En este capítulo 13 de este libro de Josué encontramos 4 consideraciones que debemos tener en cuenta para seguir adelante en la conquista con Dios. 4 consideraciones para seguir adelante, porque aún falta mucho que conquistar. 4 consideraciones. Primero, nuestro tiempo está limitado. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro tiempo de vida está limitado. A Josué le dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, queda aún mucha tierra por poseer. Mira, la palabra de Dios le recalca, y no solo una palabra, a Josué acerca de su edad. Dice, siendo Josué viejo, entrado en años. Luego Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada. O sea, le está recalcando su edad. Jesús estaba envejeciendo. Josué había envejecido. 80, 90, 100 años probablemente estaba en ese momento Josué. Y eso nos hace recordar que la vida es corta. No sé cuál es la expectativa de vida para cada uno de nosotros. Dice que en el Perú la expectativa de vida está aumentando, ¿no? Antes era 70, 80, ahora dice 90, 100. Incluso hay algunos que están llegando a 110 años. No sé si pasaremos los 100 años todos los que estamos aquí. Pero dice que la expectativa de vida en el Perú ha aumentado. O sea, más años la gente está viviendo. Y hay buen porcentaje de nuestra población que está en ese rango de 80 para arriba. Entonces, Josué había entrado en una edad de este tipo. Y cada día es una oportunidad entonces para avanzar en el reino de Dios. La conciencia de nuestra mortalidad nos impulsa a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que la vida es corta si comparamos con la eternidad. Sabemos lo que ya conocemos a Jesús como Señor y Salvador, que nos ha dado vida eterna, que vamos a estar con Él en la eternidad. Pero mientras que estamos aquí en la tierra, nuestra vida es corta. Pero ¿estamos aprovechando el tiempo? Cuando uno es jovencito, cuando uno está niño, uno está con el deseo de, ¿ya cuándo soy mayor de edad? ¿Cuándo? ¿No? Quisiera que pase el tiempo y ya estar adulto. Pero cuando uno ya está adulto y pasa los 40, 50 años, ya no quiere más bien que el tiempo avance, ¿no? Quisiera que retroceda, ¿no? Es así. El asunto es que en cada etapa de nuestra vida debemos saber aprovechar el tiempo que Dios nos da. Tenemos que aprovechar el tiempo. Y esto nos debe llevar a pensar eso. Y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Josué, a pesar de su edad avanzada, Josué se mantuvo activo en el servicio a Dios. Su ejemplo nos enseña que la edad no es un impedimento para seguir adelante. Aunque nuestro tiempo en la tierra es finito, la obra de Dios es eterna. Nuestra participación en ella puede ser breve, pero su impacto puede ser duradero. Así que aprovechemos al máximo el tiempo de Dios. Seamos provechosos y útiles para la obra de Dios y de beneficio para los demás. Entendamos que no nos toca hacer toda la obra. Habrá que entregar la posta a otros. Así como
Moisés le entregó la posta a Josué, ahora Josué tenía que entregar a la siguiente generación para que vayan a la conquista con la tierra prometida. La obra de la conquista de la tierra prometida tenía un tiempo prolongado. E incluso, ¿quién la termina? Recién, más adelante, el rey David, que logra expulsar a todos los que faltaban para la tierra prometida, como a los filisteos, ¿no? Conquista, vence a todos. Entonces, primero entender que somos nosotros parte de la obra de Dios. Aquí en la iglesia de Villasol, Dios te ha puesto. Todo el tiempo que estés, Dios te va a usar. Y donde luego te lleve, Dios te va a volver a usar. Pero tú eres parte de ese eslabón, de una cadena, de la cual nosotros participamos. Es como una carrera de postas, ¿no? Entonces uno corre un trecho y le entregas la posta, el testimonio que le dicen a otro, y ese continúa. Así. La obra no para. La obra de Dios no para. Nosotros, el tiempo que nos designa para hacer su obra en el lugar que Dios te pone, debemos ser fieles y ser usados por Él. No tenemos el tiempo suficiente para cumplir todos los proyectos de Dios, pero ¿cómo puedo aprovechar mejor mi tiempo para servir a Dios? Es la pregunta que debemos hacernos y poderlo hacer de la mejor manera. Segundo, aún hay mucho por hacer. Por un lado, es nuestro corto tiempo de vida, tenemos que considerarlo y tener en cuenta, pero también hay que entender que hay mucho por hacer. Por más lo que tú hayas logrado, lo que hayas hecho en tu vida, logros personales, logros familiares, logros profesionales, logros en la iglesia, por más lo que hayas logrado, aún hay mucho por adelante, hay mucho por hacer para más adelante. Así que tengamos en cuenta, y eso le dice a Josué, capítulo 13, dice, queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los jebuseos, desde Seor, que está en el oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte. Y así continúa la lista, describiendo todos los lugares que aún faltaban por conquistar. Aunque Israel había tomado con éxito gran parte del territorio bajo el mando de Josué, la tarea de poner el pueblo en posesión de toda la tierra solo se había completado parcialmente. O sea, ya había completado, digamos, las ciudades principales, toda la parte central, norte, sur, había sido conquistada. Pero quedaban algunos rezagos, algunos pueblos, algunas ciudades, principalmente los que están en la parte de la costa del sur, algunos del norte, los que están por las fronteras, por los que están por las montañas, faltaba. Algunos de ellos ser conquistados, y ahí están nombrados. O sea, en otra palabra dice, ya has logrado, has conquistado esto, pero aún falta. Aún falta. No creas que has terminado todo. Hay mucho por hacer todavía. Y eso era lo que tenía que tenerse en cuenta Josué y el pueblo de Israel, tenerlo muy en cuenta. Al llegar a tener una edad avanzada, podemos tener la impresión de haber hecho todo lo que había que hacer. Pero Dios nos recuerda que aún nosotros creemos que hemos terminado, la tarea aún no ha sido terminada. La conquista de Canaán era un proceso largo. Así que no pensemos. Hay mucho que hacer. Les toca ahora a otros continuar con la labor. Ya hemos dicho, de repente no era el que termine toda la obra, otro continuará. Es como el próximo año, como Iglesia Alianza del Perú, se va a cumplir 100 años, centenario. ¿Sabías eso? El Perú, la Alianza Cristiana, acá en el Perú, va a cumplir 100 años la obra. Se empezó en Cahuapanas, por Junín, luego se fue a Huánuco, y de ahí, ¿no? Luego se vino acá en Lima. Pero la obra empezó hace 100 años. Vinieron misioneros, fieles al llamado de Dios, y fueron a esos lugares. Luego Dios los movió, que se vengan a Lima varios,
y se abrió la obra en Lima. Y de ahí, iglesias. Dios usó diferentes siervos, siervas del Señor. Etapas que cumplir. Los misioneros en cierto momento ya dejaron de mandar misioneros, o sea, de iglesia de Estados Unidos, Canadá. Dejaron de mandar misioneros porque dijeron ya son, por decir, adultos, ya se valen por sí mismos. Más bien ahora ellos tienen la capacidad de mandar misioneros a otros lugares. Y dejaron ya mandar de misioneros porque ya había que entregar la posta. Yo me acuerdo haber estado en una ceremonia así, que entregaron la posta a la iglesia del Perú. Y entonces, y asumí esa responsabilidad. Bueno, y ahora la iglesia del Perú manda misioneros a diferentes partes del mundo, a la misma. Pero, ¿ha terminado la tarea? Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Sí, se ha logrado más de 50 iglesias aquí en Lima, por ejemplo, en el interior. Pero aún hay mucho por hacer. Tenemos que continuar. Entonces, no podemos detenernos. Hay mucho por hacer. La obra continúa. Otros líderes, otros estilos de liderazgo, otros desafíos, otras oportunidades vendrán. Ahora le tocaba a cada tribu continuar en completar la conquista. ¿Qué faltaba conquistar? La área de los filisteos y sus aliados. Faltaba conquistar los vecinos del sur, las costas de Fenicia, del norte, los territorios de las montañas del norte del Líbano. Todas esas áreas faltaban por conquistar. La conquista de la tierra prometida era un proceso largo. Como ya lo mencioné, lo logró al final el rey David. Culminar con todo este proceso. Gran parte de la tierra quedó sin conquistar en ese momento, pero el plan de Dios era que el pueblo lo haga, el pueblo de Israel. Dios lo iba a hacer a su manera, a su forma. Ahora, nosotros en nuestro tiempo tenemos una gran comisión que cumplir. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es nuestra gran conquista? Es cumplir el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Ya hemos ido a muchas naciones y hay muchas iglesias en diferentes partes del mundo. ¿Pero falta todavía? Falta, ¿no? Falta mucho. Falta mucho para poder cumplir. Jesús nos mandó ir por todo el mundo y hacer discípulos. Esa tarea sigue siendo incompleta. Nos desafía a seguir avanzando. Siempre hay nuevos desafíos que enfrentar, nuevas áreas en nuestra vida que consagrar a Dios. Hay más desafíos que lograr. Hoy, incluso, hablando de la parte profesional, hay más desafíos. Ya no basta que termines una carrera profesional, ya sea un instituto, una universidad. Ya no basta. Ahora, ¿qué se exige? Maestrías, doctorados, experiencia laboral. Cualquier buen trabajo te dice experiencia laboral en el área, por lo menos 5 años, 6 años, te dice, ¿no? Aparte de títulos, idiomas. Así que terminas algo, aún hay mucho por hacer. Y así, viendo en diferentes áreas, como en el servicio para el Señor. Hay mucho por hacer. La tarea no está terminada, está inconclusa. Tenemos que continuar. No podemos bajar la guardia de ninguna manera. Nosotros no debemos quitarnos nuestra armadura espiritual ni dejar de estar en guardia hasta que nuestra victoria sea completa en el reino de la gloria. Hasta que venga Cristo tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Por más que, digamos, tenemos una meta de ser 500 miembros como iglesia, logramos 500, y ahí terminamos, nos tenemos que desafiar. Si llegamos a 500, luego, ¿cuál sería el desafío? Ser 1000. Y si llegamos a 1000, digo, ya terminamos, ya está, logramos. Apuntar a más, ¿no?
porque hay mucho por conquistar. De igual forma, mi hermano, mi hermana, aún en nivel personal, familiar, no podemos bajar la guardia. ¿Cuáles son tus tierras no conquistadas hoy? ¿Cuál es? Puede ser territorios misioneros, la traducción de la Biblia a nuevos idiomas, nuestras obras misioneras en nuestro propio alrededor. Parte de nuestro desafío es ser una iglesia constituida, pero también proyectarnos más al futuro. De aquí puedan salir otras iglesias hijas o no. ¿Cuántos desean eso? ¿Por qué no tener una iglesia hija por acá, por Enrique Milla, por Trapiche, hay varios hermanos por ahí, por Bipol de Naranjar o Chuquitanta? Hay mucho por conquistar. Y aún, hablando de iglesias, no solo de la Alianza, sino evangélicas, puede haber varias iglesias en una determinada área geográfica, pero ¿sería suficiente? ¿Sería suficiente? Hay mucha población, hay mucho por hacer. Y no es necesario, mi hermano, mi hermana, traer hermanos de otra iglesia. Las iglesias no debemos crecer así, trayendo de otra iglesia de la Alianza o de otra denominación y traerlos a la iglesia. No, no es conquistar otros, sino es ganar almas nuevas, personas que no son creyentes. Hay mucho. Tenemos que ir a la conquista. La tarea no ha sido todavía culminada. Quizás la meta conquistar es tus talentos, recursos no desarrollados. De repente aún hay talentos y recursos que recién estás empezando a usar, pero Dios quiere que lo desarrolles completamente, o todavía no lo estás usando. Dios te ha dado dones y talentos, hay que ponerlos a los servicios del Señor. Aún hay para conquistar, hay para hacer. ¿Cuál es el territorio que Dios te ha dado para conquistar? Ese territorio es tu tierra prometida. Como iglesia tenemos la visión que he estado compartiendo, ¿no? Le he puesto 2030, para poner una fecha. Edificar una iglesia constituida, ¿de cuántos? ¿Se acuerdan? Ahí está. 500 miembros, ¿no? Que sea una iglesia celular de discípulos de Jesucristo, que crezcan en los 5 propósitos de Dios, que vivan en integridad y proclamen el Evangelio para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Queremos entonces desafiarnos, avanzar. Estamos avanzando, estamos apuntando, estamos haciendo actividades evangelísticas, hace poco hemos tenido campañas evangelísticas. El retiro, ayer ha sido el retiro de MEC, y gracias al Señor, gloria al Señor, que ha habido varias decisiones de personas que han decidido por Cristo. Hoy tenemos para salir a evangelizar a los parques, urbanismo urbano. Las redes están organizando actividades evangelísticas, ¿no? Los matrimonios, por ejemplo, una película este fin de semana. Estamos avanzando, pero aún hay mucho por avanzar. Queremos lograr este objetivo. ¿Está bien? Vamos, hay mucho por avanzar, hay mucho por conquistar. Tenemos que seguir adelante, avanzar. Tercero, Dios sigue teniendo el control. Recuerda, primero ya hemos visto que nuestro tiempo está limitado y hay mucho por avanzar. Pero recuerda que en medio de todo, Dios sigue teniendo el control. Y lo reafirma a Josué con respecto a lo que faltaba conquistar. Dice, verso 6, yo los exterminaré. Después de haber nombrado todo lo que falta, dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, incluso aún de lo que faltaba por conquistar.
los desafíos y obstáculos que habían por enfrente, Dios tiene el control. Aún falta mucho, pero recuerda, Dios se va a encargar. Dios lo va a hacer. Solo se requiere que nosotros seamos fieles. Sigue Dios dando promesas de victoria y podemos confiar. Él dará las fuerzas, la sabiduría necesarias, pondrá los recursos, pondrá las personas. De repente nosotros no seamos lo que completemos, pero la obra es de Dios. Él lo hará. Él cumplirá todo. Aún el territorio es extenso y las pruebas que habían de venir, pero Dios promete victoria. Lo importante es la obediencia, así como Josué lo hizo. Hemos estado viendo a lo largo de estos capítulos la obediencia de Josué y cómo Dios lo usó. Igual nos demanda. La herencia de Israel era poseer esa tierra. Dios lo iba a dar. Dios tiene el control. Y algo importante que se recalca acá, le dice a Josué, solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad. La herencia de Dios. Dios dando herencia a los hijos. Él es el que está dando. Dios está permitiendo la victoria, pero ¿quién es el artífice, el quien impulsa, el que logra la victoria? Es Dios. Y es el que da la herencia. Ahora, le dice, distribuirás por sorteo. Ese sorteo, había la costumbre en el Antiguo Testamento, lo que dicen Turín Tumín, era cuando había que tomar decisiones y no estaban, si es esto o es el otro, ¿cuál será? Entonces, o vamos a elegir a una persona, o vamos a este lugar o el otro lugar, ¿cuál es? Entonces se echaban suertes. A ese echar suertes significaba Turín Tumín, hacer un sorteo en el cual se sabía que Dios está dirigiendo eso, porque está en oración dirigiendo, Señor, queremos tomar decisión. Ayúdanos, ¿qué es? No como digamos, tirar la moneda y dices cara o sello, ¿no? ¿Qué es? Pero no era un asunto solamente del azar. Se entendía que Dios estaba dirigiendo en eso para tomar una decisión. Y así lo tenía en cuenta. Salió esto, así es. Iban a repartir entonces la tierra prometida. A ver, ¿a quién le toca este sector? Suertes. Le tocó a esta tribu. Y así. Así había que ser. Pero sabían que no era un asunto nada más del azar, como cuando tú quieres una lotería, que cuando tú quieres el bingo o tiran dados. No, aquí no es simple un asunto de casualidad, de un asunto de azar nada más sin objetivo. Era dirigido por Dios, buscando la voluntad de Dios y así. Y esto da a entender, Dios tiene el control. Dios sigue dirigiendo. No hay nada que sea por pura casualidad. Es como que Dios te ha permitido estar en este lugar. ¿Es por casualidad nada más que estás acá? ¿O es que Dios lo ha permitido? Dios ha permitido que estés aquí. Y Dios te desafía ahora. Retos para aquí en adelante. Dios tiene el control y está todo bajo sus manos. Dios tiene el control de nuestras vidas como de la obra de la iglesia. 4. Cuarta consideración. Hay que cumplir otras tareas en el servicio a Dios. Probablemente has estado haciendo una tarea, pero a veces Dios te dice, ya, cumpliste esta tarea. Todavía falta por hacer en esa tarea, pero quiero ahora llevarte a hacer otra actividad, otro compromiso, otra área. Hacerlo. ¿Y qué es lo que le dijo a Josué? Verso 7. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Dios le encargó a Josué la tarea de repartir a las restantes 9 y media tribus la tierra que iba a ocupar todo lo de la tierra prometida, al lado izquierdo, ¿no? de
río Jordán, la parte oeste, ¿no? Todo eso tenía que ahora ser repartido. La comisión de Dios para Josué incluyó no solamente entonces conquistar la tierra, sino también distribuirla entre las tribus. Por eso le decía, date prisa a realizar esta tarea. Recordemos que esto se lo mencionó desde antes de la conquista. Ahí cuando hemos leído en el capítulo 1, verso 6, ¿no? Dice lo siguiente. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Lo siguiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. O sea, Josué, Dios le había encomendado, ve a la conquista. Tú vas a conquistar la tierra prometida con el pueblo. Pero también no era conquistar solamente. Le dice, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Entonces ya había conquistado Josué la tierra prometida. ¿Qué le toca ahora? Repartir la tierra. Entonces, ahora era el momento de hacer esta tarea, repartir la tierra. O sea, ya no era de seguir conquistando. Había, sí, aún para conquistar, pero Josué le dice, Dios le dice, mira, tú ya estás viejo, estás avanzado de edades, ya no estás para la batalla, ya no estás para la guerra. Déjalo esto a otros. Yo me encargo. Va a seguir la obra. No va a parar la obra. Otros lo van a hacer. Pero ahora, ¿qué te toca a ti? No es que ya estás desclasificando, tú ya no sirves, ya no estás. No. Te toca la otra tarea, la otra etapa. Ahora te toca distribuir, repartir la tierra. Te toca eso ahora hacer Josué. Y por eso era, date deprisa para hacerlo. Entonces, después de la conquista de la tierra, Israel, ya hemos leído el verso 6, ¿no es cierto? Ya. Después de conquistar la tierra, Israel se preparó para dividirla entonces entre las tribus. Recuerda que antes de entrar a la tierra prometida, 2,5 tribus ya habían recibido su heredad. ¿No? Moisés ya les ha dicho, a ellos les gustó, les dijo, esto hemos conquistado, nos gusta esta área, antes de cruzar el río Jordán. La tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manasés tomaron posesión ya tenían parte de su herencia. Pero ahora las demás tribus que entraron en la tierra prometida había que darle la heredad. Eran 9,5 tribus, ¿no? La otra parte de Manasés, la otra media tribu, había que repartir. Esa era ahora la tarea. En el resto del capítulo y los capítulos que vienen, se detalla el territorio, las fronteras geográficas de toda esta distribución para cada tribu. Aunque faltaba conquistar algunas áreas, algunos pueblos, igual el territorio se iba a dar por herencia. Por decir, a ustedes de Judá, les toca esto, esta ciudad, todo esto son tus límites. Dentro de tus límites, mira, ahí, ojo, hay este pueblo, esta ciudad que aún faltan conquistar. Ya te son para ti, es herencia. Ya te toca a ti terminar la obra de la conquista. Así fue con cada tribu. Todo esto ya te pertenece, es herencia para ti. Y lo que falta por conquistar, los pueblitos que faltan, las ciudades que faltan, te toca a ti cumplir esa tarea, terminarla. Eso era lo que tenía que hacer Josué, dividir la tierra, la heredad a cada tribu y la responsabilidad de cada uno de ellos de expulsar a los habitantes que aún quedaban. Entonces, eso vamos a ver en los próximos capítulos. Parte de lo que se va a ver también es las ciudades de refugio. Ya estaremos, pastor, ¿qué es eso? Ya vamos a ver más adelante qué son las ciudades de refugio. Vamos a ver cómo fue la heredad para los levitas también. Josué tenía una nueva etapa que cumplir entonces ahora. Le tocaba enseñar los principios de nuevo a un estilo de vida, a una nación
que estaba poseyendo la tierra. Él ya había avanzado en su edad, debía distribuir entonces la tierra a todas estas 9 tribus y media. Gran parte de la vida de Josué fue de ser un guerrero. Fue un guerrero. Y recuerda, los más antiguos guerreros eran Josué y ¿quién más? Caleb. ¿Habían otros guerreros? No habían, porque todos los demás habían muerto en el desierto. Una nueva generación. Y solo 2 pasaron de todo lo que eran edad para la guerra. Entonces, uno de ellos era Josué. Pero ahora debía asumir otra etapa en su vida y ahora tenía que ser un poco más administrativo, repartir la herencia, la heredad. Las nuevas tareas que Dios puede asignar para el fin de la vida son tan importantes como aquellas que nos dio cuando éramos jóvenes. Seamos siervos y hagamos lo mejor para el Señor. Entonces, acá me dirijo a las personas más adultas. De repente ya dices, ya no puedo caminar, ya no, como Josué, ya no puedo ir a la batalla. Pero eso te descalifica para que no sigas sirviendo al Señor. ¿O hay otras áreas en las que tú puedes servir al Señor? A Josué, ya no, ya estás avanzado de edad, no vas a ir a la batalla, pero ahora te toca una parte. Distribuye la tierra, haz esto. Entonces, de repente ya no toca ello, pero puedes hacer otras áreas. Puedes estar enseñando, capacitando. Mis hermanos, no podemos detenernos. Dios te va a dar otras áreas donde continuar sirviendo. Igual, y esto no solo para los adultos, en forma general. De repente estás sirviendo en una área en la iglesia, pero aún hay mucho para hacer ahí, pero Dios luego dice, ¿sabes qué? Tu tiempo para esta área, para este momento, ya quiero usarte en otro lugar. Quiero usarte de otra manera. Es otra etapa que Dios te está permitiendo. De repente dice, ya no quiero que trabajes con los adolescentes, trabaja con jóvenes. O incluso de repente doble ministerio. Estás haciendo un ministerio y luego te necesito que estés apoyando otra área. Me acuerdo de un tiempo que con mi esposa estábamos dirigiendo lo que era la red zonal de Huandoy. Pero en esa época también nos pusieron en la iglesia central a estar a cargo de adultos mayores, un tiempo, porque el pastor Aguirre, el misionero, salió de la iglesia y había que estar con ese ministerio. Estuvimos cerca de un año y de ahí ya vino el pastor Gallegos, ya asumió. Entonces, pero estuvimos en ese lapso, en esa transición. Había que asumirlo. Dios nos retó. Tener doble ministerio en esa época, fuertes, y lo hicimos. Y un tiempo muy bonito. Los hermanos de Años Dorados a veces son más ágiles que otros ministerios, ¿eh? Sí, son más comprometidos, se mueven, hacen un montón de cosas. Así que mis hermanos, y ahí aprendimos, ¿no? También, o sea, hay mucho por hacer, mis hermanos. Y ministerios en la cual a veces nos desafía Dios, en el cual estar trabajando para la obra del Señor. Hay mucho por hacer. Como dice, hay mucho trabajo en la mies. ¿Qué falta? Obreros. Hay mucho donde trabajar, mi hermano, mi hermana, para la obra del Señor. Solo pon tu disposición para servir y Dios se va a encargar. Hagamos ello. Josué había avanzado entonces en años, pero Dios todavía tenía trabajo para él. Nuestra cultura muchas veces glorifica a la juventud por su fuerza, dejando a veces al lado a los ancianos. Pero sin embargo, la gente mayor
tienen mucha sabiduría, experiencia, son muy capaces de servir, que si se les da la oportunidad, y tienen mucho ánimo para hacerlo. Los que han pasado la edad de la jubilación no deben suponer que ya simplemente el hecho de ser mayores están descalificados y excusar de servirse y están libres de servir la obra del Señor. Más bien tienen la oportunidad, aún tienen más tiempo de poder ahora dedicarse a la obra del Señor. Hay muchas etapas, hay muchas áreas. Trabajar con los niños, trabajar como anfitriones, las células, abrir tu casa para que pueda haber reuniones, ministerio de consolación, o sea, ¿qué es esto? Visitar a los enfermos. Hay mucho por hacer, evangelizar. Nuestro servicio a Dios cambia en distintas etapas de nuestra vida, pues puede haber un tiempo de trabajar con jóvenes, un tiempo de trabajar con personas adultas, un tiempo de estar dirigiendo, pero otro tiempo de repente no estás dirigiendo, te toca apoyar a los que dirigen, un tiempo de estar en 2 ministerios, hasta 3 ministerios, un tiempo solo estar en un solo ministerio, pero Dios quiere que estemos sirviendo. Y tú, mi hermano, mi hermana, que no estás sirviendo en una área, Dios te está desafiando a servir. Hay mucha labor, muchas áreas donde servir. Y se necesita obreros. Dios te llama a hacerlo. O sea, aquí no hay excusa. Seas joven, adulto, Dios tiene una área donde servir. Dios te ha llamado a servirle. Cada etapa de nuestra vida nos presenta nuevas oportunidades para crecer y servir. Dios nos ha dado dones únicos para usarlos en su servicio. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene un papel importante que desempeñar. La pregunta que debemos hacernos es, en esta etapa de mi vida, ¿de qué manera puedo usar mis dones para servir a los demás? Dios quiere que tú estés sirviendo. Dios te ha dado la capacidad de dones y talentos para hacerlo. Pregunta, busca al Señor, indicando, Dios, ¿cómo quieres que use estos dones y talentos en esta etapa, en este tiempo de mi vida? Tenemos que cumplir nuestros nuevos ministerios. Lo más importante es que debemos ser diligentes. Nos dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, diligentes, rápidos, hacerlo con eficiencia, bien, no perezosos, o sea, no ociosos. No quiere el Señor cristianos ociosos, y sea cual sea la edad. Y no es una excusa, ya estoy avanzado en edad, ya no puedo hacer. No es una excusa, mi hermano, mi hermana. Como hace poco le decía a una hermana que estaba postrada en cama y que no podía pararse, yo le decía, mi hermana, no puede ir a la iglesia, pero puede hacer algo muy importante, el ministerio de la intercesión. Orar por la iglesia, orar por los líderes, por los pastores, orar. Eso puede hacer. Y evangelizar, porque hay gente que a veces le visita, y gente, familias, amistades, oportunidad para hablarles de Jesús. Hermanos, hay mucho por hacer. Seamos diligentes. Muy bien, aún falta conquistar. Sigamos adelante. Hemos visto entonces 4 consideraciones a seguir. Nuestro tiempo está limitado. Aún hay mucho por hacer. Dios sigue teniendo el control. Nos toca cumplir otras etapas en el servicio a Dios. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a la conquista. Hay mucho por hacer. Piensa nada más. Mira, ¿cuántas sillas alrededor tuyo hay? ¿Deberían estar llenas o no? Miren, es todavía... Todo eso nos falta conquistar. Ustedes que son del segundo culto,
Su desafío es llenar este lugar, este culto. Hay mucho por hacer. Que Dios nos utilice. Oramos. Padre Celestial, oh Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, oh Señor, por todo lo que has permitido lograr, todo lo que hemos podido conquistar en tu nombre, todo lo que tú nos has dado a nivel personal, a nivel familiar, lo que nos has dado como iglesia. Pero evaluamos y decimos, aún falta mucho por conquistar. Señor, nuestro tiempo es limitado, pero quieres usarnos. Cual sea la etapa en la vida en la cual estamos, tú quieres usarnos, oh Señor. Y no podemos poner como excusa nuestra edad avanzada. Tú quieres seguir usándonos, oh Señor. Con mayor razón, no podemos desaprovechar el tiempo. Señor, solo debemos depender de ti. Tú tienes el control y nos desafías a entrar a otras etapas en el servicio. Señor, queremos serte fieles. Ayúdanos a hacerlo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén. Amén.